Ok, vamos a hablar de límites, racionalización versus factorización. Vamos a comenzar con este primer ejercicio. Lo primero es evaluar, pero la evaluación de esta expresión con respecto a su límite no es necesario escribirlo, simplemente por lógica vemos que eso va a dar indeterminado, porque si sustituimos ese 1, donde está esa x, eso me va a dar 1, 1 menos 1, que es 0. Entonces, la división entre 0 no existe, eso es lo primero, antes de sustituir arriba. Eso va a dar 0 también arriba, pero aquí abajo es lo que nos importa en el denominador. La división entre 0 no existe, por ende, este límite te va a dar una indeterminación. ¿Cómo rompemos esa indeterminación? Pues factorizando. Aquí vemos que tenemos dos polinomios y esta expresión de aquí abajo es la misma que aquí arriba. Es decir, esto es lo que vamos a factorizar, esta expresión. Este tipo de factorización se conoce como diferencia de cuadrado y tiene la forma siguiente. A cuadrado menos b cuadrado va a ser igual a menos b por su conjugado. Es decir, esa misma expresión pero con el signo cambiado. A más b. Esta expresión que vemos aquí es lo que conocemos como diferencia de cuadrado. Eso que está ahí es lo mismo que está ahí. No se le pone el cuadrado al 1 porque sabemos que 1 al cuadrado es 1. ¿Y cómo podemos factorizar esta expresión? O de la siguiente manera, simplemente debemos de identificar que ambos sean cuadrados. Es decir, que si yo le saco la raíz cuadrada a esa, que eso tenga raíz cuadrada, mejor dicho, eso tenga raíz cuadrada y eso también tenga una raíz cuadrada exacta. Entonces, si nosotros le sacamos la raíz cuadrada a x cuadrado, nos va a dar x y raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces, por su conjugado, que es la misma x, más 1. Eso que está ahí es lo mismo que está arriba. Es decir, eso ya estaba factorizado. Entonces vamos a escribir la expresión ya exactamente cómo es, ya sabiendo cómo se factoriza una diferencia de cuadrado. Entonces, escribimos un límite de x cuando tiende a 1 de x más 1, x menos 1. Y abajo, lo mismo como factorizamos. X menos 1 por su conjugado, que es la factorización de eso. X más 1. Entonces, aquí podemos ver que todavía no podemos evaluar, tenemos que simplificar esa expresión, porque si evaluamos esa expresión, como hicimos anteriormente, aquí nos va a dar 1 menos 1 va a ser 0. Por ende, si sustituimos lo que está aquí, va a ser 0, y arriba va a seguir siendo indeterminado todo va a seguir siendo indeterminado, por lo que tenemos que simplificar esta expresión como nos convenga. Es decir, vamos a eliminar la indeterminación. ¿Cuál es la expresión que nos va a hacer dar una indeterminación? Bueno, esa diferencia que está aquí, junto con esa diferencia que está aquí. Son expresiones iguales y la vamos a simplificar. Eliminamos y eliminamos, y nos va a quedar esa suma que está ahí, y no más parte. Es decir, que nos va a quedar límite de x cuando tiende a 1 de x más 1 y abajo x más 1. Vamos a ponerlo así para que seguir la secuencia. Entonces, si evaluamos el límite ahora, bajo esta expresión, nos quedaría 1 más 1 y abajo igual. Entonces, eso nos va a dar lo arriba, lo abajo. Por ende, el límite va a ser igual a 1. Es decir, que el límite existe. Y así se resuelve este primer ejercicio. Bien, aquí tenemos otro límite con factorización. Aquí vemos que hay dos tipos de factorización. Arriba tenemos una diferencia de cubos y abajo tenemos una diferencia de cuadrado. ¿Cómo nos damos cuenta que pertenecen a estos tipos de factorización? Bueno, pues la diferencia de cubo tiene la siguiente forma. Entonces, diferencia de cubo es igual a A menos B, que es igual, es decir, A menos B por la primera al cuadrado más la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. Esto es diferencia de cubo. Diferencia de cubo. Aquí puse un 2, pero es un 3. Aquí. Diferencia de cubos. Voy a ponerlo aquí. Diferencia de cubos. Es la expresión de arriba. Y abajo tenemos una diferencia de cuadrado que ya vimos cómo era. La diferencia de cuadrado es igual a cuadrado menos b cuadrado. Será igual a menos b por su conjugado. A más b. Entonces, esta es diferencia de... Bien, como decía, diferencia de cuadrado. Entonces, sabemos ya que para resolver el límite tenemos que ver la evaluación. Pero si nos damos cuenta que al sustituir ese 2 en A, aquí te va a dar 4, es decir, que ya sabiendo que abajo te va a dar 0, ya tú sabes que eso le va a dar indeterminado. Lo importante siempre es el denominador. Si el denominador te da 0, ya es una indeterminación. Entonces, siempre tenemos que tener eso en cuenta. Por ende, ahora vamos a comenzar a resolver el límite. Ya sabiendo que arriba tenemos una diferencia de cubo, tenemos que convertir esa expresión a una expresión como esta. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Entonces tenemos
el límite de A cuando tiende a 2 va a ser igual, es una expresión bien larga, va a ser igual a la raíz cúbica de A a la 3 es igual a A, menos raíz cúbica de 8 es igual a 2, por A al cuadrado, la primera al cuadrado, más la primera por la segunda, más la segunda al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado. Y esa es nuestra expresión de arriba. Entonces vamos por la de abajo, sabiendo que ya es una diferencia de cuadrado. Entonces tenemos A menos la raíz cuadrada de 4, ¿cuál es? 2. Por su conjugado, que es A más 2. Y así nos vendría quedando el límite. Pero ahora vamos a resolver las operaciones internas que tiene. Entonces tenemos que límite de A cuando tiende a 2 de esto que está aquí. Esa primera expresión la dejamos exactamente como está y resolvemos lo que está aquí. Entonces tenemos que A al cuadrado se queda exactamente igual. Aquí nos queda 2A más 2A y aquí nos queda 4. Es decir, que nos quedaría de la siguiente forma. A al cuadrado más 2A más 4. Y abajo nos quedaría exactamente igual. Entonces lo ponemos exactamente igual. A menos 2. A más 2. Así nos vendría quedando. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, simplificar esa expresión. Esa expresión hay que simplificarla. ¿Cuáles son posibles de simplificar? Conociendo la indeterminación. ¿Cuál es la indeterminación en esta expresión? Pues esta diferencia que está aquí, porque inmediatamente evaluemos esa expresión aquí. 2 menos 2 nos va a dar 0. Como es un producto, si multiplicamos ese 0 con todo lo que está ahí, ya sabemos que eso nos va a dar una indeterminación. Pero arriba tenemos una expresión parecida a la de abajo, podemos simplificarla, siempre y cuando sea un producto. Entonces, se va esa y se elimina esa también. Y nos vendría quedando límite de A tiende a 2 de A al cuadrado más 2A más 4. Y abajo nos queda A más 2. Y ahora sí podemos evaluar el límite. Entonces, vamos a hacerlo directo aquí. Vamos a ver si se ve, si se ve. Entonces lo hacemos directo aquí. Entonces, donde está A, lo vamos a sustituir por 2. Tenemos 2 al cuadrado, porque A está al cuadrado. Más 2 por 2. Más 4. Y abajo tenemos 2 más 2. ¿Qué nos vendría quedando? Límite de A cuando tiende a 2. De esta expresión que está arriba. Eso me va a dar 4. Eso me va a dar 4. 2 al cuadrado, 4. 2 por 2, 4. Más 4 que teníamos ahí. Y abajo nos va a dar igual 4. Entonces, ¿cuánto nos da eso? Eso nos da 12 arriba, 4 abajo. Entonces, el límite va a ser igual a 3, porque 12 entre 4 es igual a 3. Entonces, ese es el resultado de ese límite. Bueno, aquí tenemos otro ejercicio de límites. Y en este caso vamos a racionalizar. Esto es límite por racionalización. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Nunca debe faltar la evaluación. Pero ¿qué pasa? Sabemos que ya por deducción, sabemos que eso va a dar un límite indeterminado, porque la indeterminación está aquí en el denominador. Mírenlo aquí. Si nosotros sustituimos ese 25 en esa X, nos va a dar 5. 5 menos 5 va a dar 0. Ya sabemos que es una indeterminación inmediatamente. Y arriba también. Entonces, ¿en qué consiste el método de racionalización? Bueno, en multiplicar ese radical o esa expresión de abajo, o donde quiera que esté, pero en este caso está abajo, con su conjugado, el método del conjugado. Entonces el método del conjugado tiene la siguiente expresión. A menos B por su conjugado, es decir, la misma expresión con el signo contrario, va a ser igual a A al cuadrado menos B al cuadrado. Si se fijan, esto es igual que la factorización de diferencia de cuadrado. Fíjense bien. Cuando estábamos factorizando teníamos la expresión de esta forma y teníamos que llevarla de esta forma. Aquí es lo contrario. Aquí tenemos que ponerla en esta forma para llevarla a esta forma. Eso es la racionalización. ¿Y cómo aplicamos eso en esta expresión? De la siguiente manera. Sabemos que aquí tenemos dos términos. Hay dos términos. Tenemos este primer término y este segundo término. Entonces vamos a escribir límite de x cuando tiende a 25. Vamos a escribir todo exactamente igual. X menos 25 raíz de x menos 5 por. Ahora vamos a escribir el conjugado. Vamos a escribir esta misma expresión con el signo contrario, tanto arriba como abajo. Es decir, vamos a escribir raíz de x más 5. Raíz de x abajo más 5. Y nos va a quedar de esa forma. Ya estamos racionalizando. Entonces vamos a resolver esta operación. Entonces, resolvemos arriba. Límite de x cuando tiende a 25
Entonces arriba nos va a quedar x menos 25, vamos a dejar así mismo, por raíz de x más 5. Y abajo es fácil resolver porque ya sabemos que la multiplicación de esos dos polinomios nos tiene que dar eso. Es decir, que esa expresión vendría quedando, mírenlo ahí, tiene que quedarnos raíz de x al cuadrado menos raíz de 5 al cuadrado. Entonces continuamos resolviendo. Límite de x cuando tiende a 25, esa expresión de arriba la vamos a dejar exactamente como está, x menos 25 por raíz de x más 5. Abajo vemos que la raíz de x elevada al cuadrado nos va a dar x, porque eso se elimina. Eso se elimina, esas raíces se eliminan. Entonces, nos queda, eso es por regla de la radicación y la potenciación. Se eliminan eso. Una raíz cuadrada elevada al cuadrado se elimina y se queda la expresión de adentro. En este caso, x menos 5 al cuadrado es 25. Y ya vemos cómo nos va quedando la expresión. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ya que terminamos de resolver las operaciones internas. Lo que hacemos ahora es simplificar más la expresión. Entonces, vemos que todavía no podemos evaluar la expresión porque la indeterminación abajo continúa. Fíjense bien, si sustituimos eso aquí, nos va a dar 0 y ya eso sigue siendo indeterminado. Por ende, vemos que arriba y abajo tenemos una expresión similar. Es decir, se pueden eliminar, se puede simplificar. Se simplifica, se elimina eso y nos viene quedando lo siguiente. Límite de x, cuando tiende a 25, de raíz de x más 5. Nos va a quedar así. Abajo queda un 1, pero sabemos que la división entre 1 va a ser igual a la misma expresión de arriba, es decir, se va a quedar eso así. Entonces, ahora sí podemos resolver esta expresión. Vamos a hacerlo directo, ahora vamos a evaluar. Raíz de 25 más 5. La raíz de 25 es igual a 5. 5 más 5 es igual a 10. Es decir, que ese límite vale 10. Y así se puede resolver un límite por racionalización. Bueno, mi gente linda y empoderada, ya este es el último ejercicio y es importante algo, recapitular los pasos. Ya sabemos por qué aquí se resuelve por racionalización, es evidente. Y por qué da indeterminado. Fíjense en el denominador. Si sustituimos eso aquí, ¿qué va a dar? 0. Y no existe la división entre 0. Eso va a dar una indeterminación, siempre hay que tenerlo eso en claro. Es decir, que cuando tengamos una fracción, su dominio tiene que ser un número mayor que 0 siempre. Cualquier número mayor que 0. Es el dominio que comprende lo que es una fracción. Entonces, ya sabemos que da indeterminado, ya sabemos que es por racionalización. Pero ¿cómo resolvemos esta expresión? Ya sabemos cuál es la fórmula o la expresión que representa una racionalización, que consiste en multiplicar el radical o la expresión de arriba por su conjugado. Es decir, esa misma expresión pero con su signo contrario. En este caso vemos que este radical tiene dentro de sí dos términos. Es decir, que cuando vayamos a racionalizar no cometamos el error de cambiar el signo de adentro. ¿Por qué? Porque por eso siempre digo que tenemos que identificar cuántos términos hay donde se encuentra el radical. En este momento hay dos términos. ¿Por qué? Porque eso que tiene radical es un solo término. Y eso que está aquí es otro término. El radical con la expresión que tenga adentro comprende un solo término. Y ese que está afuera es otro término. Es decir, que vamos a proceder de la siguiente manera, recordando siempre la fórmula. A menos B, A más B, será igual a cuadrado menos B cuadrado. Es decir, lo vamos a poner de esta forma, va a llevarle de esta forma, recordando que esto es igual que la diferencia de cuadrados en factorización. Entonces, vamos racionalizando para que no se me confunda. Vamos racionalizando. Entonces, vamos a escribir la expresión ya sabiendo el procedimiento. Vamos a hacerlo directo. Tenemos la primera expresión, la vamos a escribir exactamente igual arriba. X cuadrado más 1 menos 1. Y aquí abajo ponemos X. Todo eso multiplicado por el conjugado de esa expresión de arriba. Es decir, la misma expresión con el signo contrario. Tanto arriba como abajo. Entonces tenemos raíz cuadrada de X al cuadrado más 1 más 1. Lo mismo abajo. Fíjense que le dejé el signo exactamente como está adentro, porque eso es un solo término. X cuadrado más 1 más 1. Entonces lo único que cambió fue el signo que está afuera. Mírenlo ahí. El signo que está afuera. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Fácil. Pues ya tenemos la fórmula y ya sabemos a qué equivale lo que está arriba. Entonces tenemos límite de X cuando tiende
a 0 de la primera expresión. Vamos a hacerlo así. Todo eso que está ahí, toda esa expresión que está ahí, x cuadrado más 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Y abajo lo dejamos exactamente igual todo. X raíz, eso que está ahí, más 1, más 1. Todo eso va junto ahí. Poner otro paréntesis. Más 1. Mirenlo ahí. Entonces continuamos. Vamos a resolver las operaciones que están arriba, en el numerador. Entonces escribimos límite de x cuando tiende a 0. Entonces sabemos que eso se va a eliminar con esa raíz. Esa potencia elimina esa raíz. Y me viene quedando arriba x cuadrado más 1. 1 al cuadrado sigue siendo 1. Eso no cambia. Abajo lo dejamos exactamente igual. X. Todo lo dejamos igual abajo. Abajo no movemos absolutamente nada. Entonces, más 1. Abajo no hice absolutamente nada, solamente resolví lo de arriba. Entonces vamos a seguir resolviendo esto que está aquí. Esta expresión que está aquí, más 1 menos 1, es igual a 0. Entonces, seguimos. Límite. Seguimos. Límite de x cuando tiende a 0. Arriba me viene quedando, como eso es 0, 0 más eso que está ahí, sigue siendo eso que está ahí, me viene quedando eso solito. Y abajo lo dejo absolutamente todo igual. Entonces, x cuadrado más 1 más 1. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Ya nos quedamos aquí. Todavía no podemos evaluar. ¿Por qué no podemos evaluar? Porque si sustituimos ese 0 en esa x, ya sabemos que todo eso nos va a dar una indeterminación. Entonces, como sabemos que eso va a dar una indeterminación, ¿qué hacemos? Simplificar. Vamos a simplificar esa expresión recordando que la división entre polinomios hace que se resten los exponentes. Es decir, que si yo elimino esto con esto de aquí, me viene quedando x a la 1, que no se va a marcar, y eso me viene quedando como x a la 0. Es decir, si yo elimino este que está acá, con esta x que está aquí, me viene quedando lo siguiente. Vamos a hacerlo directo acá. Límite de x cuando tiende a 0 va a ser igual a x, porque eliminé una x de aquí, está restando. En la división de polinomios se restan los exponentes. Aquí hay un exponente 1 que no se marca y aquí hay un exponente 2. Es decir, que si yo lo resto, aquí me viene quedando x a la 0 y aquí me viene quedando x a la 1. Entonces, como aquí me viene quedando x a la 0, todo número elevado a la 0 me da 1, aquí se quedó un 1 que no se marca, se eliminó eso ahí. Y me viene quedando abajo la expresión que ya conocemos, es decir, raíz de x al cuadrado más 1 más 1. Y así me viene quedando la expresión del límite. Ahora sí podemos evaluar. ¿Por qué? Vamos a hacerlo directo aquí. Voy a ponerlo directo. Voy a poner 0 arriba. Entonces aquí me viene quedando 0 cuadrado más 1 más 1. Entonces, ya ese resultado es muy obvio. Ese resultado es muy obvio, pero lo vamos a hacer paso por paso para que usted sepa el por qué da ese resultado. Entonces, bien, arriba no queda 0. Aquí no va a quedar 0 a la 0, que es 0 más 1. Sigue siendo 1. 1, raíz cuadrada de 1 es 1. Abajo me queda 1, más 1 es 2. Entonces va a quedar 0 sobre 2. Pero ¿qué pasa? 0 dividido entre cualquier número es igual a 0. Siempre tenga eso presente. Es decir, que ese límite exactamente vale 0. No es indeterminado. La diferencia. 0 dividido entre cualquier número es 0. Pero cualquier número dividido entre 0 es indeterminado. Es decir, vamos a poner un número k. Voy a poner acá. K es un número. Número cualquiera. Cualquiera. K entre 0. Eso es indeterminado. Eso es indeterminado. Indeterminado. Pero 0 sobre K, que es cualquier número, siempre va a ser igual. Siempre será igual a 0. Y hasta aquí este ejercicio, la explicación de este ejercicio. Espero que le haya sido de utilidad. Ya ustedes saben. Bendiciones.